Más cosas de la Edad Media. Vamos ahora con prejuicios que hay sobre este milenio. El primero, la falta de higiene, que era la suciedad, las ratas, el mal olor, el no ducharse. Era lo habitual. Sí. ¿Era lo habitual? No. Es verdad que aquí, yo creo que si viajase 150 años atrás en el tiempo y viesen las condiciones de higiene, igual me pegaba un tiro. Entonces, si voy a la Edad Media, fliparía incluso más. Porque hemos avanzado mucho en esto. O sea que... Sí, pues la imagen que tenemos, por ejemplo, de Roma y del Imperio Romano, estamos hablando, pues ponle, yo que sé, 200, el año 200, mucho antes, Sí. es más de los baños, la limpieza, no te imaginas, ¿no? Lo que te imaginas es una Edad Media de... No hubo para nada la sociedad. Por lo menos no hubo una bajada. Yo sí entiendo que se pueda considerar una época negra justo cuando cae Roma y se empieza a formar por los reinos medievales, ¿no? Con el feudalismo. Hay 2 siglos de mucha desestructuración, entonces yo entiendo que ahí pues sería muy difícil vivir, ¿no? Pero... se me olvidó contarte una cosa antes. Ahí, en el concilio de 700 algo, Carlomagno dice que quien acuse a una bruja de brujería, como eso es superstición, le matan. Fíjate, esto en medio de la Edad Media, si tú acusas de brujería a alguien, estás creyendo chorradas, así que te matamos a ti. Míralo, no estaba de hostias, ¿eh? En el 700 algo, sí. Entonces, bueno, ya a partir del Renacimiento carolingio, por eso me había acordado, ahí ya empieza a haber estructura. Pero respecto a la higiene, ¿empieza a haber un declive? No. No. Yo esto no sé de dónde sale. Hay muchos canales de 5 mitos, de 5 cosas asquerosas que pasaban en la Edad Media. A ver, todos conocemos un cerdo que no... o sea, nos pasa mucho. Había perfumes. Había jabones. El baño... habría que hacer una estadística de cuánta gente se ducha todos los días en Europa, a lo mejor, porque probablemente cuanto más frío, menos ducha. Probablemente. Era más bien aseo. Pero era aseo todos los días. Pues eso. Las axilas, depende de qué zona también, pero era sobre todo aseo. El baño, por ejemplo, si hablamos, claro, también estamos hablando de toda Europa. A lo mejor había gente muy cerda no es lo mismo, entiendo que según qué zonas del Imperio Germánico, que el pueblo perdido en medio, claro, de que ahí entre caballos y vacas. Había un rey francés que creo es Carlos algo. ¿Carlos IV? Creo que es Carlos IV. El de... ¿Has visto El último duelo? De Ridley Scott. Buenísima. Ridley Scott, ¿no? Me parece, sí, de Ridley Scott. Me pareció espectacular esa película. La tengo analizada en el canal. Está bien. Un poquito lenta. Yo entiendo por qué a la gente le puede no gustar. Lo puedo entender. Pero a mí me gustó. Pero para mí la lentitud no tiene por qué ser algo malo en una película. No, a mí me encanta. Y me parece me parece una buena peli feminista. Porque ahí sí que no hay... No está nada forzado. Si realmente entiendes. Y también es una muy buena película sobre la visión de las cosas y la verdad. Sí, claro, justo, al final, como altera. Lo que sí que puede ser un poco pesado es la repetición de la historia 3 veces. Sí, que al final ya falta que lo cuente la historia el perro y luego no sé qué. No sé. El combate final es increíble. El combate está muy bien. Muy realista, ¿no? A nivel de cómo pelean, el peso de las armaduras, ¿no? Pero sí. No fue exactamente así, pero sí, está bien. Y el rey, este tío que acaba protegiendo al final, que dice, pues yo me hago guardia del rey. Este estaba loco. Está zumbadísimo, que eso no... También es muy joven en el momento de la película, creo. Y este tío es verdad que estuvo... Sí, es un niño, ¿no? O un adolescente. Sí, estuvo años sin bañarse. Pero este tío estaba literalmente zumbado. Ajá. O sea, era alguien que huía de sus propios guardias porque creían que le iban a matar de repente y lo tenían que buscar por el bosque. O sea, el héroe que tenemos aquí, ese tío tenía que estar buscando al rey porque de repente creía que sus huesos eran de cristal. O sea, ese hombre estaba chalado y ese hombre no se duchaba. Ya, pero el problema no era que era un cerdo. El problema es que estaba loco. Estaba desquiciado. Por ejemplo, en Suecia... sabes que los días de la semana en castellano vienen de los dioses romanos y en inglés vienen de los dioses nórdicos. En Suecia es un poco diferente, pero por ejemplo sábado se dice Lördag, que no corresponde a ningún dios, sino que viene de día del baño. El sábado es el día del baño, es decir, me baño entero. En Suecia, en un sitio donde con tanto frío y tantas cosas, pues aún así, oye, tú te vas y te bañas ahí en el río, ¿sabes? O sea que... Que era el peor día de la semana. Bueno, igual para ellos sí, pero se bañaban. O sea, hay mucho mito con esto. Es verdad que con el tema de la peste negra mucha gente dice, claro, las condiciones, el alcantarillado, todas estas cosas, pues brillaba por su ausencia, ¿no? Y luego que cuando se mejoran las condiciones de peste negra, 1347 creo que es. Estamos acabando casi, ¿no? Sí, estamos acabando prácticamente. Que aparte la peste negra no viene por la higiene,
ha habido muchas pestes a lo largo de la historia y ha existido hasta el siglo XIX. Sí. Y en el 540 y algo hubo una también en Constantinopla. La gripe fulminó a millones de personas en Europa. En la mal llamada gripe española. Es verdad. Mal llamada. Que te metes en la Wikipedia y pone gripe de 1918 y te vas a la Wikipedia en inglés y es gripe española. Spanish flu. Claro, depende cómo la... Y entonces, esto estaba enlazado con el tema de... ¿La higiene? Sí, higiene. Es que me he perdido yo el hilo aquí. Nacho, estabas atento, seguro, cuéntanos. Bueno, estabas con el tema de... Habíamos hablado del rey loco, luego estábamos... Bueno, sí, pero que había peña que estaba fatal. Lo del día del domingo, que hay el sábado, que es el día donde se ducha la gente en Suecia. Cambiar las... eso ha cambiado, por cierto. Ahora ni ese día, Ahora ¿no? ni ese día. Ah, fantástico. O sea, van, sacrifican, hacen el águila de sangre y... Buen sitio. Y entonces... Lo de la peste estabas hablando también. Lo de la peste, sí, exacto, justo. La peste que viene de Asia, que la traen, por cierto, la traen los mongoles en el asedio de Cafa en Crimea. En Crimea, que están rodeados los genoveses y deciden, sus cadáveres infectados de peste, deciden catapultarlos en Cafa, que es... sí, esto al interior de la ciudad. Cafa, que creo que soy Leópolis, creo que puede ser. Sí. Y entonces los genoveses dicen, pues abandono la ciudad, que esto ya es impracticable. Y los genoveses van recalando en todos los puertos del Mediterráneo y entonces de ahí se origina la cuarentena y demás. Y entonces a partir, claro, la pulga que llevan las ratas que coincidió, además, por eso mucha gente dice la higiene, coincidió con un mini invierno que hubo en la Edad Media que acabó con muchos cultivos y entonces las ratas tuvieron que salir a buscar más comida porque ya no la tenían solo en la ciudad, hubo unas hambrunas. Entonces eso expandió. No llegó a Escandinavia, por cierto, la peste. Pero mucha gente lo relaciona con la higiene y tiene hasta cierto punto sentido porque si mejoras la salubridad de las ciudades, pues obviamente hay menos enfermedades, ¿no? Pero que hubo siempre, ¿no? Las sábanas se cambiaban también, o sea que es mito total. Otro mito que hay de la Edad Media, también un poco a nivel de perjuicio, es que fue una época oscura tecnológica. Fue una época de poco avance, que fue una época, pues 1000 años en los que la humanidad no avanzó lo que había avanzado en otras. ¿Esto es cierto o no es cierto? Hay un meme muy famoso que es lo que habría avanzado la humanidad si no hubiese estado la iglesia en la Edad Media, ¿no? Y que estaríamos en una ciudad tecnológica. Sí, ¿no? Sí, como nos imaginábamos en los 80-2024. Exacto, como Blade Runner, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo sería 2024? Pues más o menos así, ¿no? Nada. No es falso. O sea, fue una época que no se diferencia. Pero eso es más. Claro, si lo comparas, pues es más lento con lo de ahora. Todo nos parece poco, sobre todo a partir de la revolución industrial. O sea, los avances son una locura. Eran avances lentos. Pero, por ejemplo, nos imaginamos siempre la Edad Media con caballeros. Pues desde el 1200 y pico ya había armas de fuego. ¿Has jugado Ghost of Tsushima? Sí. Invasión de los... porque van con fusiles. Van con fusiles. Y estamos en el 1274, creo que es la primera invasión. Supongo que el Ghost of Tsushima 2 será la segunda invasión. Que acaba igual, por cierto, con otro tifón llevándoselo. Lo siento, por el pedazo de spoiler. ¿Va a haber el Tsushima 2? Si lo hay, bueno, no lo sé. Supongo que sí. Ha funcionado muy bien, ¿no? Funciona muy bien. Sí, ahora se han sacado por PC y está funcionando muy bien en ordenador también. Está muy bien el juego. Sí, a mí me gustó bastante. Lo que pasa es que es un mundo muy clásico, pero muy clásico, muy Assassin's Creed. Pero sí, estaba muy bien. Y mola además porque la Edad Media también es África, también es Europa, también es Asia. Y vamos a ir a Japón, claro, evidentemente. Exacto. O sea, es mucho y muy grande. Y hay armas de fuego. O sea, en el 1200 y pico, Alfonso X el Sabio está en el asedio de Niebla. En Niebla es un pueblo o ciudad, no sé, hasta de Huelva. Con unas murallas impresionantes. Y el tío está ahí a cañonazos en el 1200 y pico. Que es verdad que quedaban 2 siglos, que de los 1000 años a lo mejor es el último trayecto. Pero sí había tecnología. Había la brújula. Había gente con gafas ya en los últimos tramos. El café. La cafetera, eso a mí me parece un inventazo. O sea, a través del mundo musulmán se conserva también muchísima investigación. Hay una época dorada de astronomía musulmana, de hallazgos de Altair, ¿no? Por ejemplo, pues se bautizan muchas veces con nombres musulmanes. Ellos además son los encargados muchas veces de preservar todos los textos griegos que se habrían perdido en Europa. Entonces... un vacío. Luego había grandes científicos y filósofos de la Iglesia. Esto también mucha gente dice, no, es que la Iglesia llevó Es donde estaba el conocimiento, ¿no? Los escribas que duplicaban libros. ¿Quién tenía pasta? O sea, es que no...
los escribas documentando libros, que por cierto, los libros, como te decía antes, los códices son medievales. Bueno, antes de la imprenta eran los escribas que copiaban eternamente libros y libros y libros. Era la única forma de tener... Poniéndote ahí los cascos y... Exacto, con el MP3 del momento, con cantos gregorianos. Hablando de cantos gregorianos, ahí la Iglesia unifica el lenguaje musical en la Edad Media. Que entonces cada uno era como... Yo escribo y compongo como me sale, ¿no? Y entonces la Iglesia ahí dice... Entonces muchas veces se echa la culpa a la Iglesia. Claro, alguno me va a decir... Es que... súper católico, defiende, que no va de eso, ¿sabes? Yo no soy practicante y no tengo necesidad alguna, pero es verdad que en la Iglesia estaban los grandes filósofos ahí metidos y grandes científicos. Entonces, ¿retraso? Es que no hubo retraso. O sea, ¿en qué aspecto podemos pensar que hubo retraso? Vamos a tirar de memes. ¿En qué aspecto tecnológico podemos pensar que hubo retraso con respecto a Roma? O sea, ¿qué había en Roma que no había en la Edad Media? Es que de verdad no se me ocurre ninguno. ¿Y por qué crees entonces que hay como esa imagen de Roma, los grandes acueductos, la ciudad brutal? O sea, ¿habían ciudades tan impresionantes en la Edad Media también? Hay ciudades muy grandes, joder. Notre Dame de París. O sea, sé que hay tiro para casa y hablo del barrio de mi madre. No, claro, coño. pero, por cierto, catedrales pintadas de colorines. Ajá, o sea, la catedral de Notre Dame, ¿de qué más o 1200 menos? 1200, fíjate. De 1200, fíjate. Es una construcción de locos. Te iba a decir que aguanta hasta ahora. Bueno. Ha habido ahí un update. Sí, pero te digo una cosa, pero aguantó, ¿eh? Sí, aguantó, por supuesto, sí. Y que además las figuras que vemos eran de colores. En Francia, creo que en toda Europa se hace mucho iba a decir la Fête de la Musique, eso es en junio, la fiesta de las luces, la Fête de la Lumière, que hacen como proyecciones de cómo serían los edificios en la época. Y entonces les añaden color. Y estaban pintadas, las fachadas estaban pintadas, las estatuas han estado pintadas toda la vida, tanto en Roma como en Grecia como tal, eran de colores porque intentaban imitar nuestra realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Respondiendo a la pregunta. Después de la Edad Media llega el Renacimiento. El Renacimiento es volver a lo clásico. A lo clásico. Y entonces es una operación de marketing brutal. O sea... Y esto se sigue usando a día de hoy en política, en marketing. Esto es lo viejo y esto es lo nuevo. Lo viejo es malo y lo nuevo es el Renacimiento. Tiramos de lo de antes que nos molaba mucho. Pero sí, quizás la Edad Media también está con muy mala fama por el feudalismo, el poder casi absolutista de ciertos señores feudales, reyes, por ejemplo. Me encanta que hagas esta pregunta. Feudalismo. Hay varias cosas que son, a ver si son mito o no. El poder del señor feudal, ¿no? Que tenía pues su feudo, una extensión importante de terreno, que podía tener pueblecitos, tal, y ahí era como él el que hacía y deshacía. Existía el derecho de pernada. Es decir, cuando alguien se quería casar ahí, su mujer, si él quería, tenía que pasar. No. ¿Eso es mentira? Voy a usar el nunca, entre comillas, Vale. hasta que encontremos el zumbado de turno. Ajá. Que diga que esto no hay nada, no hay ningún documento que... O sea, no hay documento que hable de derecho de pernada. Pues eso es lo que tú dices. Esto se ve en Braveheart también, en una de las secuencias iniciales, la boda, que felices estamos, y de repente se lo llevan. ¿No? Esto es una violación aparada por la ley. Y no, esto no pasaba. Esto, en absoluto. Eso no era habitual entonces en el feudalismo. No. Puede haber casos de esto. Y lo que decías de feudalismo, de ese poder absoluto, el absolutismo es posterior a la Edad Media, por cierto. El absolutismo en parte viene fomentado por la peste negra a finales, porque se desestructura todo, se pierden los reinos intermedios, los señores intermedios. Y se necesita autoridad. Exacto. Y ahí viene el absolutismo, todo el poder para mí, entero. Me lo ha puesto Dios, yo soy el que manda. Eso es la Edad Media, ¿no? Los reyes de la Edad Media no era así. Es un pacto. El feudalismo es básicamente pactos. Tú me das impuestos, yo te protejo. Yo, que te vienen a invadir, yo llamo a mis banderizos de otros, regiones aledañas que se hayan unido a este pacto y voy contra ellos. Es un pacto. El feudalismo es un pacto. Claro, cuando se rompe ese pacto, cuando no hay gente intermedia, es cuando ya surge el absolutismo, que es un poder central. Pero un señor feudal que trate completamente fatal a sus vasallos, su vasallo se va con otro señor feudal. Entonces, esto es la lógica más elemental. Entonces, ya te digo que no. Obviamente que sí, que habría señores que estaban de la olla, que al final. Y abuso de poder habría, como ha habido siempre. Y que sí, que tenemos además un rey, que luego. Yo no me sé el rango de rey, conde. No sé, ¿cuál va después de conde? ¿Cuál va más abajo? Varón, no lo sé. No lo sé. Pues obviamente es una estructura muy jerarquizada y obviamente
La mayor parte de nosotros en la Edad Media seríamos el campesino, el NPC que muere en la primera invasión. O sea, eso 100%. Ajá. Pero no, el absolutismo luego, ya te digo, es reunir todo el poder. Y eso además... Pues eso los reyes entonces medievales de puros no eran así tan... No es para nada tan así. O sea, Ujú.